Saludos. Esta es la cápsula de la voz de Heidi Calero, otra análisis económico. En esta ocasión vamos a estar cubriendo el acuerdo de COFINA, porque recientemente la Junta de Supervisión Fiscal reaccionó a unos comentarios que hiciera Periodismo Investigativo de Espacios Abiertos. Y queríamos compartir con ustedes cuál fue la trayectoria de COFINA y si en efecto este acuerdo que se llegó a renegociar de la deuda es tan bueno como dice la Junta, o si acaso Espacios Abiertos realmente tiene algo de razón en sus comentarios. Y como presagio de lo que puede suceder con la nueva renegociación de la deuda de los bonos de obligaciones generales que está en la discusión en estos momentos. Veamos entonces que COFINA, ¿cuál fue la trayectoria de COFINA? Bueno, allá para los años 70 comenzó esta práctica de estar emitiendo una deuda que se llamó extraconstitucional, porque somos en eso muy creativos, ¿no? Esa deuda realmente dependía de asignaciones de la legislatura, no estaba dentro del margen de deuda de la Constitución de Puerto Rico, y se nutría de esas asignaciones que la legislatura anualmente le asignaba. Eso iba a cubrir algunas deudas como la de la Corporación Azucarera, que ya no existe, o de la Autoridad Marítima, ¿se acuerdan de las navieras? Eso tampoco existe. Bueno, entre el 2000 y el 2012, esa deuda extraconstitucional llegó a la frigolera de casi 19 billones de dólares. Esa es más o menos la trayectoria. Veamos entonces qué es, con una gráfica, qué es lo que sucedía con los gastos del gobierno, especialmente del Fondo General, y cómo fue creciendo esta solución que se le dio a esta deuda extraconstitucional, que allá para el 2006 se aprobó la Ley 91 que creaba COFINA, precisamente porque ya había estado creciendo tanto que había que resolver de alguna manera cómo es que se iban a regularizar los pagos de esta deuda que ya había alcanzado niveles billonarios, como les dije anteriormente. Y es que en realidad se empezó con 185 millones de dólares y llegó a estar ya para el 2012 casi en 19 mil millones de dólares. La emisión inicial, y quería mostrarles esta gráfica para que vieran cuál fue la situación, ¿no? La línea azul son los ingresos del Fondo General y los gastos es la línea anaranjada. Fíjense que especialmente acá, después de la gran recesión del 2008-2009, los gastos aumentaron significativamente por encima de estos ingresos del Fondo General. Y fíjense qué ha pasado con los ingresos del IBU. Fíjense que crecía extraordinariamente y, mejor dicho, la deuda contra los fondos del IBU, que se aprobó en el 2006, COFINA, esta corporación que se nutre del IBU, creció extraordinariamente, especialmente a partir del 2008-2009, casi exponencialmente, y se empieza a estabilizar después del 2012, que viene entonces finalmente ya cuando Puerto Rico anuncia al gobernador que no podía pagarse la deuda, el servicio de la deuda allá para el 2015, como recordarán, y los mercados financieros inmediatamente se cerraron para Puerto Rico. El nuevo normal, que es como decimos en esta próxima gráfica que les muestro, es cómo llegó esta deuda de COFINA, que se divide en dos pedazos grandes, lo que le llamamos la deuda senior o los bonos seniors, y estos que son los subordinados o que se les llamó los bonos juniors. Allá para el 2007, que son las columnas azules, llegó a estar una emisión de 4.5 billones de dólares en deuda senior y 5.300 billones de dólares allá para el 2009 con COFINA también. Luego, en el 2008, se emitió una deuda de senior debt de 737 millones de dólares y en el 2009, 238 millones de dólares. Ya para el 2011, se emitió una deuda de casi 1.1 billones de dólares y la deuda junior en el 2010 ascendía a 3.6 billones de dólares y en el 2011 780. Es decir,
COFINA se convirtió en la línea de crédito para el gobierno central de Puerto Rico y para algunas de esas corporaciones públicas que también se nutrían del Fondo General. Y esto pues naturalmente llega a un tope donde si la economía no crece, definitivamente que Puerto Rico no puede pagar el servicio de la deuda. El acuerdo entonces que renegocia la Junta de Supervisión Fiscal con COFINA allá para el 2018 es de unos 14.5 unos 14 billones de dólares, de los cuales 16.3 billones, de los cuales 7.8 billones de dólares son de la deuda senior y que recibían, como vemos aquí en esta gráfica, esos 11.5 billones de dólares, que son 9, de los cuales 9.6 billones de bonos con un cupón de 4.5%. Pero habían, en adición a estos 11.5 billones de dólares, estamos hablando de que se emitieron unos bonos nuevos también que le llaman bonos de apreciación de capital. Es decir, se va a pagar interés sobre interés. Esos son casi unos 6.1 billones de dólares. Bueno, de esos se intercambiaron, se convirtieron a 2.4 billones de dólares. Pero lo interesante es, miren cuánto va a pagar esos 2.4 billones de dólares. Empezando en el 2044, pagan 14.2 billones de dólares. Esto realmente es lo que tenemos que estar pendientes para saber si el acuerdo que se está hablando del gobierno, de la deuda central, es realmente un buen deal. Especialmente cuando la Junta de Supervisión Fiscal nos dijo que en el 2023 la economía de Puerto Rico iba a estar en crecimiento negativo. Y nos dice ahora que para esta deuda nueva, renegociación de la deuda, de las obligaciones generales, que Puerto Rico va a estar recibiendo casi los 60 billones de dólares que se han hablado de FEMA, cuando en realidad no son los 60 billones de dólares, sino apenas unos 40 billones de dólares. Así que la economía de Puerto Rico en otra crisis de impago. Hasta la próxima, que continuaremos con este tema.